se están viviendo en una potencia mucho mayor, tiene que ver con todo lo que nos afecta, el imperialismo como una fase superior del capitalismo. En los tiempos en que Lenin lo vivió, pues ya no es lo mismo, ya se ha multiplicado 1000 veces y la afectación es cada vez mayor. En el capítulo 3, Lenin nos habla acerca de la fusión que hay entre el capital financiero y la oligarquía financiera. Lenin nos habla de la fusión que hay del capital industrial con el capital bancario, ¿no? Y que cada vez se va a concentrar, rompe las barreras propias de su país y trasciende más allá de sus propias fronteras. Ya no solamente es el país en sí, sino que es un continente, y actualmente es el mundo entero. Ya son todos los continentes que están ya están invadidos por el capital financiero. Lo que manda, lo que gobierna en este mundo, los que gobiernan este mundo es el capital financiero. A través del capital financiero concentra el dinero, la producción, a través de los famosos cárteles, los trusts, que bueno, iba yo a traer una definición de cada uno de estos conceptos que luego no los tenemos claro, pero yo me propongo traérselos para la próxima vez, o si es posible mandarlos al correo para que los tengamos. Por ahí me encontré unas definiciones que yo creo que son. Entonces, lo que vemos es que el capital financiero es lo que rige, porque el financiero mismo, a través de estas instituciones, pues también participa de las grandes empresas. Imponen salarios, imponen cosas como esto de la seguridad social, donde quiera que pueden meterse, donde quiera, ahí está el capital financiero metiendo las manos, pero no invirtiendo, como digo, no invirtiendo en nuevas empresas para que se produzcan cosas que realmente necesita la sociedad, sino que invirtiéndole todo aquello que le deja ganancia y seguir explotando la fuerza de trabajo. Y bueno, pues la exportación del capital ya no solamente ya es la exportación de todo. Dice Lenin que el capital financiero se basa de acciones legales y de acciones ilegales para lograr sus objetivos, ¿no? Haciendo quebrar a todas las empresas que se le opongan en el camino para poder centralizar lo más que se pueda su poder, ¿no? Incluso promover, si es posible, las guerras, y lo mencionaba Lenin. Este artículo lo escribió, creo que en 1915, 16, pues ya la Primera Guerra Mundial ya había estallado, que fue en 1914, y él decía que esta no era más que una guerra del reparto del mundo, era una guerra de rapiña, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar de estos dos capítulos. Va el compañero Alfredo, como levantaron la mano, luego el compañero Alfonso, luego el compañero Avelino. ¿Y las mujeres? Tenemos que brillar por nuestra presencia, compañeras. Sí, claro que hay mujeres. Bueno, ahorita doy la palabra. Gracias. Bueno, miren, perdón, yo ya ven que les he dicho que la historia no me ayuda mucho. Yo sí tomé una parte que consideré importante del capítulo 3, que viene en la página 8, la página, y se los voy a leer.
capaz de grabarme todo así. Además de que es un poco difícil la lectura de estos documentos, porque hay los nombres que también es difícil grabárselos, ¿no? De quién escribió y todo eso, porque incluso ahí luego trae unas letritas chiquitas con un número, donde de qué documento tomaron esa información. Por si alguien quiere, decimos, no, pues es poco lo que viene aquí. Si alguien quiere mayor información, ahí nos da la página para localizarlo, y el libro, y quién lo escribe, y el correo, ¿no? O la página donde podemos localizar más información. Entonces yo me di un poquito a la tarea de leer esta parte, donde dice: la industria petrolera nos ofrece un ejemplo instructivo de intento de un nuevo reparto de este género de la lucha por el mismo. El mercado petrolero del mundo, escribía Heidels en 1905, aún actualmente se haya repartido entre dos grandes grupos. Perdone, un poquito. Entre dos grandes grupos financieros. Gracias. Entre dos grandes grupos financieros, trusts norteamericanos, Standard Oil, CF, no sé qué quiere decir, pero de Rockefeller, y los dueños del petróleo ruso, Bankú, Rothschild y Nobel. Estos dos grupos están íntimamente ligados entre sí, pero su situación de monopolio se halla amenazada hace ya algunos años por 5 enemigos. Luego nos pone ahí un asterisco entre corchetes, y para buscarle luego si quiere uno más información. 1. El agotamiento de los yacimientos norteamericanos de petróleo. 2. La competencia de la firma Matache en Bakú. 3. Los yacimientos de Australia. 4. Los de Rumania. 5. Los yacimientos de petróleo transoceánico, particularmente en las colonias holandesas. Las riquísimas firmas Samuel y Shell, enlazadas también con el capital inglés. Las 3 últimas series de empresas están relacionadas con los grandes bancos alemanes, con el más importante de ellos, el Banco Alemán. Al frente, estos bancos han desarrollado de un modo sistemático e independiente la industria petrolera. Por ejemplo, en Rumania, a fin de tener su, entre comillas, punto de apoyo, en 1907 se calculaba que en la industria petrolera rumana había capitales extranjeros por valor de 185 millones de francos, de los cuales 74 millones eran alemanes. Empezó lo que en la literatura económica ha sido calificado por el reparto del mundo. Por una parte, Standard Oil de Rockefeller, deseando apoderarse de todo, fundó una sociedad filial en la misma Holanda, adquiriendo los yacimientos de la India holandesa y aspirando de este modo a asestar el golpe a su enemigo principal, el Trust holandés británico. Shell, por otra parte, el banco alemán,
y otros bancos berlineses dirigían todos sus salvaguardar para sí Rumania y la Rusia. Rockefeller él poseía un capital incomparablemente más cuantioso y una magnífica organización del transporte y del abastecimiento de petróleo a los consumidores. La lucha debía terminar y terminó en 1907 con la derrota completa del Banco Alemán, al cual le quedaban dos caminos, o liquidar con millones de pérdidas sus intereses petroleros o someterse. Escogió el segundo y pactó un acuerdo muy poco ventajoso para él con el Standard Oil. En dicho acuerdo se comprometía a no hacer nada en perjuicio de los intereses norteamericanos, estipulándose, sin embargo, que el acuerdo perdería su vigor en el caso de que en Alemania llegara a producirse una ley estableciendo el monopolio del Estado sobre el petróleo. Eso es lo que... Muchas gracias. Un aplauso al compañero Alfonso. Después el maestro Lino y después el compañero. ¿Me repite su nombre, compañero, por favor? ¿Cómo se llama? Benito Don Juan. Del maestro Merino. Compañeras y compañeros, fue muy el tema muy profundo y es muy difícil la lectura de este documento. Sin embargo, todas las obras de Lenin, de Marx y de Engels, cuando uno comienza a profundizar en ellas, son tan agradables y tan amenas como si fueran una novela que nos entretiene, pero sobre todo nos enseña como parte de la teoría revolucionaria a luchar por los explotados de la tierra y del mundo. Yo aprendí poco porque estaba muy cansado, pero sin embargo les puedo decir que el extraje de la lectura para mí fue muy... Yo quisiera que se nos explicara, y si es posible el compañero Atenógenes mandase a nuestros correos qué significan los cárteles, los trust y los sindicatos, en este caso específico del capital financiero internacional. Entonces yo leí, compañeras y compañeros, y fue muy impactante para mí la información de que 4 países en 1910, a principios del siglo XX, poseían ya 479.000 millones de marcos. Estos países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, tenían todo ese dinero. Yo me pregunto de dónde surgió esa masa tan grande de capital enorme. Surgió precisamente del manejo de los trusts, de los cárteles y de los sindicatos. También leí, compañeras y compañeros, que la industria, la gran industria de esos años tenía un gran capital, desde luego enorme capital,
pero no lo podía manejar por sí mismo los grandes industriales, sino así fue lo que entendí, tenía que ser a través de los banqueros, que eran los dueños verdaderos del dinero. Entonces, los industriales y los banqueros manejaban enormes capitales de riquezas inmensas de dinero, pero los bancos, junto con los bancos más bien, vieron también otra forma de explotar aún más a la humanidad, ideando la forma de vender ya terrenos, predios baldíos que se encontraban en la periferia, alrededor de las ciudades, pero los bancos no podían por sí mismos manejar esta cuestión de la tierra, de esta tierra, de los lotes urbanos que se empezaban a adquirir, si no se entrelazaban estrechamente con los intereses de aquellos sujetos que manejaban el transporte. Entonces, industria, bancos, transporte, agiotistas en terrenos urbanos unieron sus esfuerzos para acrecentar los capitales. Entonces, quiero referirme, volviendo un poco atrás, a que estos países que mencioné, dueños del capital financiero internacional, en 1910 tenían como acreedores a todos los países del mundo, deudores y acreedores. Entonces los países del mundo eran sujetos de este imperio financiero internacional, con préstamos, desde luego, de agiotismo muy grande y muy feroz. Es lo que pude aprender y seguiré leyendo con mucho gusto todo lo que nos indiquen en este curso. Maestro Avelino. Luego, Benito Don Juan. ¿Don Juan es apellido? Sí. Teníamos la duda para la constancia, si Don Juan era el nombre o apellido. Bueno, compañeros, voy a compartir algunos aspectos muy generales a partir de la propia lectura, principalmente del capítulo 3, que es donde creo que expresa aspectos esenciales del rasgo del capital financiero como el hegemónico a partir del estudio que hace Lenin en inicios de la primera década de los 900. El capítulo 4 básicamente es una confirmación de este proceso. El capital financiero, concentrado en muy pocas manos, que goza del monopolio efectivo, obtiene beneficios enormes que se acrecientan sin cesar. El monopolio, por cuanto está constituido y manejado por miles de millones, eso es muy importante, compañeros, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político y de cualquier otra particularidad. Ojo, no es suficiente con el voluntarismo político de un partido, ni podemos engancharnos en la creencia que solo un hombre, por más buena voluntad que pudiera tener y que se ponga al frente de los destinos de este país, puede
hacer a un lado el neoliberalismo y decretar su desaparición. Eso o es demasiado voluntarismo o es plan con maña. Porque estamos en la época del desarrollo capitalista en su fase más feroz, más elevada, que se expresa a través del capital financiero. Y me parece que es necesario que logremos captar la conceptualización que Lenin hace acerca de lo que es el imperialismo. Porque me parece que más que buscar definiciones, lo que tenemos que construir son conceptualizaciones a partir de diversas fuentes y a partir de las interpretaciones colectivas que pudiéramos hacer. Porque las definiciones me parece que son más en lo diccionario, son cerradas, son rígidas las definiciones, y las conceptualizaciones permiten recrear, construir, siempre y cuando estén sustentadas. El mismo dominio del financiero es el capitalismo en su grado más alto, en el que está la separación, en el que esta separación adquiere unas proporciones inmensas. El predominio del capital sobre todas las demás formas de capital implica el predominio rentista de la oligarquía financiera de unos cuantos estados dotados de potencia, entre comillas, financiera, entre todos los demás. ¿Qué nos está diciendo? Que uno o dos, a lo sumo 4 estados dotados de la potencia financiera, es quien va a controlar, a someter, a sojuzgar, sobre todo a los trabajadores de esos estados, porque a su clase política o a su burguesía, entre comillas, local, los va a usar como intermediarios o como sus títeres. Pues ¿quién fue Peña Nieto? ¿Quién fue Zedillo? ¿Quién fue Calderón? ¿Quién fue Salinas? Salinas robó tanto que no tuvo necesidad de continuarse empleando después, ahora descaradamente bajo las órdenes de alguna transnacional. Pero ya nos decía el compañero Sócrates, ya se le había ofrecido dirigir la Organización Mundial del Comercio, pero algo falló que ya no pudo llegar. Zedillo, Salinas y todos los secretarios de esos periodos terminaron su periodo gubernamental, pasó un año en gerentes de las empresas, de las compañías nacionales que adquirieron las empresas estatales. Entonces son una especie de intermediarios, de parásitos sometidos al capital financiero. Por eso dice, todo va, cambia, impacta en la vida social. Y no sé cómo le vamos a hacer para ver, no sé si creer de que México va a cambiar a partir de nosotros, los trabajadores, el pueblo unido, organizado, un programa propio, económico, con un programa propio político,
con un programa propio cultural, en donde sus fuentes sean nuestras propias raíces originarias, actualizadas. Y eso es ladrillo tras ladrillo la construcción, pero desde nosotros. No vamos a esperar, creo yo, en que alguien, por más buenas intenciones que tenga, lo va a hacer por nosotros. Con la hegemonía del capital financiero, la libertad económica, entre comillas, sin sentido. Entonces, ¿cómo vamos a que el dinero de las Afores, con la nueva reforma, va a poder ser utilizado en inversión por la pequeña industria? Eso sería posible si se respetara la libertad económica como uno de los principios esenciales del capitalismo cuando éste nace. Pero actualmente, ni siquiera en 1900, esa libertad económica era ya letra muerta, pregonada por el capitalismo, y menos hoy, en pleno siglo XXI. Entonces, compañeros, tenemos que seguir estudiando mucho y tenemos que seguir actuando más todavía. Gracias. Quiero preguntarles a los compañeros que leyeron si les quedó más claro lo que hemos venido platicando con las Afores. Entonces, todos los que vamos a pedir que lean, que hagan sus apuntes. Hacer los apuntes no es extra, es la única manera pero yo les recomendaba, por un consejo que dio un experto en investigación en ciencias sociales, que hizo varios libros de cómo metodología. Bueno, es una parte muy pequeña, pero el título sería cómo los pulpos se comen a los pescaditos. Y luego, como pulpos se comen otros pulpos también. A ver, ¿tú qué le pondrías a tu resumen? Yo quisiera, justo el compañero Avelino, otras cosas que no mencioné hace un rato, pero en esta etapa en esta fase histórica, uno alcanza a entender por qué Carlos Marx en su análisis económico decía que la revolución socialista o la revolución comunista se tendría que dar en los países más avanzados. Ya estaba hablando Carlos Marx a futuro, hablaba ya de los monopolios, del gran poder que tendrían estos sobre las sociedades y todos los países, los gobiernos y todo lo que existe. Entonces, en esta etapa del imperialismo, nosotros vemos que toda la producción en el mundo se socializa a través de todo, de las vías de comunicación marítima, terrestre, ahora ciberespacio. Vemos que todo está a la mano. Todo eso es muy bueno. Es que estas grandes ventajas que impone el desarrollo de la producción a nivel mundial es que se privatizan los beneficios. En lugar de que los beneficios se socialicen como se socializa la producción y todo, las ganancias de todo este sistema van a parar a las manos de los capitalistas, ¿no? Por eso uno entiende cuando dicen están dadas las condiciones objetivas para poder entrar a una etapa superior de la humanidad, a la etapa del comunismo. Sin embargo, hay una cosa muy importante que dijo Avelino: tenemos los trabajadores que desarrollar su propio
proyecto de país, el proyecto histórico de país que queremos y necesitamos. Pues menuda cosa, ¿no? Menuda cosa, porque yo le comentaba hace un rato al compañero Sócrates cuando venía. Aquí el problema es que México, la clase de nuestro país, necesita, así como Lenin desarrolló a la humanidad y al movimiento social la teoría del partido político de la clase trabajadora. Eso no existe en nuestro país ya desde hace mucho tiempo. José Revueltas había dicho que existe una clase trabajadora sin cabeza, o sea, sin partido político. Los partidos que existen actualmente son partidos burgueses o pequeños burgueses, pero que realmente, ingenuamente, nosotros podríamos pensar que alguno de los partidos existentes representan los intereses de... Eso lo tenemos que crear. El problema es que existen por un lado trotskistas, existen por otro lado estalinistas, existen por otro lado maoístas, existen por otro lado guevaristas, y ni menciono, ¿no? Los priistas ya ni los menciono, ¿no? Porque esos son de la burguesía declarada, ¿no? Pero esos grupos de los que acabo de mencionar se dicen de izquierda, pues, ¿no? Y a lo mejor sí lo son, yo no sé, a lo mejor sí lo son, a lo mejor no lo son. Pero vienen de corrientes que aportaron algo a la humanidad en su momento, ¿no? Pero que actualmente están causándole un gran daño a la clase trabajadora del mundo, porque a nivel mundial está dividida la clase trabajadora. Y eso repercute directamente en la clase trabajadora de cada país. Unir a la clase trabajadora de México implica que esas corrientes de pensamiento pues también arreen sus banderas y solamente que quede una bandera, la bandera que beneficia los intereses de la clase trabajadora. El pensamiento es universal y no podemos nosotros decir que el zapatismo, el neozapatismo en Chiapas, sea la teoría que tenemos que enarbolar para poder el camino de la liberación, que a lo mejor aporta algo, ¿no? Pero no es solamente eso, sino es el conjunto, es todo. Entonces, yo creo que en esa tarea estamos empeñados, pero en el movimiento de los trabajadores, pues ahí vemos, la clase trabajadora, hace un rato el maestro Sócrates decía, solamente el 10% de la clase trabajadora está organizada, y de ese 10%, la mayor parte de los sindicatos son sindicatos blancos, de contratos de protección patronal, y solamente tal vez el 1.5% sean de los sindicatos independientes. ¿Y qué pasó entonces? Pues que cada quien tiene su feudo, ¿no? Cada quien por su lado. Y nada de que yo me voy a juntar con esto porque les voy a engordar el caldo, y aquellos dicen lo mismo. Cuando la reforma a la ley del ISSSTE, yo provengo del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y comentábamos ahí con los dirigentes, tenemos que sumarnos a la lucha por la defensa de la seguridad social, y decía el secretario general, el presidente, nosotros vamos a marchar a las 8 de la mañana, antes de que aquellos salgan. ¿Por qué? Pues porque no les voy a engordar el caldo a aquellos, pero si somos los mismos. Bueno, esa es la maldición que tenemos los trabajadores. No nos podemos salvar de ese problema, y ese es el gran reto que tenemos los trabajadores. Un aplauso al compañero. Voy a marcarle tiempo al que se salga de tema, porque lo que estamos haciendo es un resumen de la lectura del capítulo 3 y 4 del imperialismo, fase superior del capitalismo. Compañero Benito Don Juan, por favor. Luego el compañero Salvador y luego la compañera Elena. Yo leí poquito, pero... Una síntesis. Yo leí poco del imperialismo, pero yo entendí
que los países que más dinero tienen son los que compraron más colonias, y las colonias las compraban precisamente para extender el que ellos tenían. Cuando los países que más dinero tenían compraban más colonias, y ya que las compraban, iban a buscar qué había, si había oro, si había petróleo, y ya se adueñaban, porque cuando compraban una colonia, luego mandaban un dirigente de ellos para que fuera ordenando cómo iban pensando en esa colonia. Cuando no podían comprar colonia, era la día, pero todo el mundo no se escapaba. Los terrenos, se mencionó que los terrenos, cuando ellos compraban las colonias, fundaban en el lugar principal, fundaban el pueblo, y alrededor iban comprando todos los terrenos ellos mismos. Se habló de que los sindicatos, se habló aquí, y también ahí dice que ellos penetraban el poder penetrando a los sindicatos. Ya desde entonces ya penetraban. Había 4 bancos poderosos, 2 en Europa, que era el alemán y era el Rothschild, y en América estaban el Morgan y el de Rockefeller. Rockefeller fue muy poderoso porque él vio que las mercancías había que llevarlas, no el pueblo que las buscara, sino que se las llevaba a su casa. Y eso fue la idea más grande de Rockefeller. ¿Con qué? ¿Con qué las llevaba? Desarrolló los ferrocarriles, barcos, y principalmente ellos se distribuyeron en todas partes. Dice, allí habla de que Argentina le pusieron mucho énfasis, pero todos los países, lo que ellos buscaban era petróleo, oro. Era lo que más les sacaba más dinero, fuera la agricultura. ¿Y qué encabezado le pone a su don Juan? ¿Qué encabezado le pone a su resumen? Expansión del poder. Aquí. En mi resumen le pondría expansión del poder financiero. Exacto. Tendría el imperialismo en su fase 1000 veces superior del capitalismo. Salvador, recuerde que estamos viendo capitalismo superior del... Bueno, bueno, soy mexicano. Entonces, conociendo la historia de México, México era un país conquistaba pueblos. Entonces le pondría yo imperialismo, fase superior del capitalismo en México. Para aplicarlo a México, porque lo que me importa es... Gracias. Bueno, ¿quién de las mujeres nos va a hacer el honor de sacarnos la espina? Elena, pasa. Porque las mujeres queremos igualdad. Compañeros, miren, mi participación es sobre el capitalismo e imperialismo, de lo que ya se ha hablado, ¿verdad? Hay una parte muy importante que a mí en lo personal me llama la atención y que no me he dado el tiempo de estudiarlo a fondo, pero que lo voy a hacer, que lo que estamos viviendo y se ha vivido siempre es el sufrimiento de México
ante Estados Unidos. Entonces, esto en el capitalismo nacional internacional. Y ya de lo que se ha mencionado sobre el capitalismo, cabe mencionar los tratados de Bucareli. Para mí es algo que me horroriza y me enoja mucho, por lo que les digo del sometimiento al que está México y otros países, ¿sí? Estados Unidos somete a México a no poder construir sus propias estructuras de trabajo y condicionando a los gobiernos a comprarle a Estados Unidos y no desarrollar ni patentizar nuestras lo técnico, como es en el ámbito del petróleo, en la construcción de barcos, de carros, de armamento. Como ustedes saben, porque México es mi país, ¿verdad? Que esto de la privatización de Pemex, de la comisión, a todo esto, y tendremos que luchar hasta donde podamos para rescatar. Ya se terminan estos tratados en el 2023. Tenemos que estar muy listos para ver que cómo tomamos esto, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? Sí, el compañero por allá levantó la mano primero y luego tú. Luego Esmeralda. Pásale, compañero, por favor. Que además debemos aprender a hablar, ¿eh? No es nada fácil, como dijo la compañera que por de teléfono. ¿Cómo se llama? Luchita. Bueno, últimamente vino la semana pasada que le temblaba todo, ¿no? Pues hay que quitarse el miedo y hablar. Bueno, el compañero no tiene miedo. Compas, por mi ausencia, que no he sido constante, que es muy interesante. Cursote, ¿verdad? Yo haría un esfuerzo por hacer un pequeño ensayo en torno a este tema, porque resulta muy importante que nos llevemos, Pégaselo un poquito al... Si quiere yo que nos llevemos algo que nos haga reflexionar de manera permanente, constante, porque pues termina el cursito y luego quién sabe a dónde nos vamos a refugiar, ¿no? Yo de manera así un tanto anacrónico veo los siguientes puntos esenciales. Lo primero sería la concentración y centralización del poder económico, que es una característica fundamental del imperialismo. La supremacía del poder económico sobre el poder político. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos se someten a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE y de otros organismos transnacionales que han surgido precisamente en estos periodos. Lo otro sería la preponderancia del dinero que genera dinero. Antes la característica era mercancía, dinero, mercancía. Ahora no, el dinero genera más dinero. Y tal parece que la riqueza radica en el dinero, cuando el dinero es un fetiche. El dinero no tiene valor, compas. Es el valor que nosotros le damos de intercambio comercial,
pero nada más. Con el dinero como un mecanismo de intercambio sí tiene valor, pero valor esencial no lo tiene, compas, ¿verdad? O sea, una papa, un chile verde tiene más valor porque es valor de consumo. El dinero no lo tiene. Así es. La explotación del hombre por el hombre se profundiza gravemente en este periodo. La concentración y centralización de la riqueza, lo repito, en pocas manos, en las empresas, en los struts, es enorme. La hegemonía dominante de las grandes empresas sobre las medianas y pequeñas empresas es tremenda. Y los gobiernos obviamente apoyan esta política de que las grandes empresas predominen sus intereses. Y obviamente, como nosotros, ¿cuál es nuestro papel en este momento? O sea, durante esta fase de la historia. Pues de alguna manera sobrevivimos en esta política, compañeros. En fin, el capital financiero predomina e impone su hegemonía. Estos serían los puntos que yo podría considerar y madurar de manera más ordenada en la otra sesión, y con gusto les repartiría un pequeño volante. Gracias, compas. ¿Y qué encabezado le pondría a su resumen? Ensayito. No. El encabezado tiene que, en una línea, decirnos la esencia de todo el rollo, porque cuando nosotros veamos nuestras notas bibliográficas, con solo ver esa línea ya sabemos que contiene todo, y entonces si tiene que ver con lo que estamos estudiando, pues lo leemos, y si no, no. El pez grande se come al chico. Bueno, un aplauso para el compañero. Tiene que ver con la lectura. Sí, pase. Compañero Raúl, por ahí lo andaban buscando. ¿Ya lo encontraron? Soy Rubén. Ay, perdón, Rubén. ¿Lo andaban buscando? ¿Ya lo encontraron? Ah, bueno. Ya está aquí. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Muchas felicidades por haber concluido este periodo, ¿verdad? Aquí con la compañera Lu. Muchas felicidades para ella por llevar a cabo, que no es cursito precisamente, sino que pues hemos estado asistiendo a las sesiones y nos hemos enterado, y por eso hice un resumen. Debe de llevar un título de la seguridad social, independientemente de todos los temas que hemos visto, quienes ostentan el poder y el capital. Entonces, pues, precisamente la compañera que me vino a buscar es antropóloga social, y ella también trabajadora social, igual, y todos nos conocimos en el gobierno del DF. La instrucción, no quiero hacer su biografía de ella, pero y es luchadora social también. Bueno, entonces la felicito también y a todos ustedes de que hayan venido y que hoy va a ser el convivio, ya también por eso no me quiero extender. La lucha que tienen allá en Chapingo, sí. Pues ojalá que también triunfen, porque están estos intereses que se mencionan aquí y que pues están dejando de lado esos investigadores, ¿verdad?, del petróleo que se mencionó, y por un momento que sean historia de que no se ponen de acuerdo. Por ahí me decía un profesor que ese es precisamente el problema, el ponerse de acuerdo, un grado de conciencia, ¿verdad? Por aquí también uno va a decir, ya pónganse de acuerdo, ya vamos a terminar.
pues sí, sí es cierto grado de conciencia. Y un resumen quiere decir, pues tenemos derecho a esa prestación, ¿verdad? Y somos beneficiarios a ese beneficio, pues de una pensión, y la obtengamos. Nosotros hasta en la propia casa se da que queremos sacar al hermano. Ojalá que no sea nuestro caso. Bueno, pues entonces no les canto. Dios les bendiga. Compañero Rubén, le mandamos un correo a todos que se pospuso el festejo para el 23 de marzo. Ya saben, la mayoría, ya pues les pedimos una disculpa si no vieron su correo. Se pospuso por una... Martínez Parza es uno de los promotores del curso y no podía faltar en la clausura. Entonces él podía estar, pero en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no podían sino hasta el 23. Entonces, bueno, pues ya logramos que fuera el 23. El maestro Sócrates, que también respalda el curso, lo está avalando por parte de la Universidad Autónoma Chapingo, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Pues literalmente le dije, maestro, pues la verdad es que lo concerté con ellos y yo la regué porque no lo consulté a usted, pero hágame favor de sumarse al día 23, y se sumó. Es difícil, para quien ha organizado todo esto. Un aplauso al maestro Sócrates. Concertar las citas es muy difícil y estresante, pero afortunadamente hubo coincidencia. Yo quisiera darles un breve resumen sobre este cuento del imperialismo y estas cosas. Miren, hay un ciclo económico, que hay una fase de producción. Se le llama capital productivo, son los que tienen las fábricas, tienen las empresas agrícolas en el campo, es el capital productivo. Les compran a los que los producen, ¿verdad? Esos es el capital comercial. Esa es la otra parte, es la siguiente, que venderlo, ¿no? Y alguien se encarga de venderlo y se especializa en venderlo. Entonces es el capital comercial. Y surgen los grandes comercios como los Walmart. Entonces esa es la base, la del mercado. Entonces el capital mercantil o el capital comercial. Para financiar la producción y para... ¿qué se necesita? Bueno, entonces hay otros que se han especializado en el dinero, que es el capital, ¿verdad?, financiero. Ahí es el financiero, son los bancos, pero no solo los bancos, ahora están las casas que están a nivel, y hay otro, estos al capital, está los que venden o sea, los que se distribuyen en el mercado son diferentes, ¿sí? Hay un capital, ¿verdad? O sea, hay 4 tipos de mercado. Hay un mercado de la fuerza de trabajo, ¿sí? Que son las que consumimos. Pero también hay un mercado de capital, que no se restringe al dinero, sino que ¿a qué? A las máquinas, los que producen las máquinas, ¿sí? Entonces, medida, ¿sí? En esos sectores de la economía. ¿Qué pasa antes del liberalismo? Menos producía todo el ciclo económico dentro de su propio país, y ahí es donde empieza la fase imperialista. Dice precisamente Marx con Lenin que Marx se quedó hasta la fase de concentración y centralización de capital. Riqueza. Pero una vez que acumularon gran cantidad de invertir, que venderlo. Y entonces aparece un mercado internacional. Entonces la circulación de capitales de mercancías no es nada más nacional, sino
que ahora, ¿verdad? Todo se vende, la producción se divide. Entonces, esos son los rasgos del imperialismo. Ahí les van. Primero, la producción, la división internacional de la producción. No todos los países van a producir todo. Y entonces aparecen en una primera fase los países que tienen materias primas, como México y todos los de América Latina. Y todos los países coloniales se van a especializar en producir materias primas, ¿como qué? Pues lo que está en la minería, o los bosques, o sea, lo que está en, o bien lo que produce la agricultura o la pesca. Esas son materias primas. Y los países, o sea, imperialistas, se van a especializar en producir que resultan de la industria. En esa primera fase del imperialismo caracteriza Lenin. Entonces, una primera entonces es división internacional de la producción, pero también internacional del trabajo, ¿sí? Entonces, la división es internacional, ¿sí? Ahora ya no es nada más la división internacional de la producción, sino también la división internacional del trabajo. Esos son dos rasgos importantes del imperialismo: la división internacional de la producción y la división internacional del trabajo. Entonces aparecen los monopolios. Ese es otro rasgo de los monopolios, que supuestamente en el libre comercio debe haber competencia. Para que haya competencia se necesitaría que hubiera muchos productores, muchos comerciantes. Pero por darle, por ejemplo, ahorita un caso, ¿quién decían antes, acusaban al gobierno de que era monopolio? ¿Quién era el monopolio? Conasupo, ¿sí? Pero cuando desaparece Conasupo, no aparece el libre como suponían, sino que ¿quién es el comercio no, Maseca? Maseca hoy es el que compra el maíz y la importa, ¿sí? Entonces Maseca concentra más del 80% del comercio de maíz en México. Es el gran monopolizador. Entonces ahí no hay competencia. Es un rasgo del imperialismo, monopolios. Pero además se van a convertir en transnacionales, que tiene que ver con la exportación, ¿sí? Que ya no van a invertir en su propio país, porque ya no país, entonces buscan invertir en los otros países, en los países. Entonces capitales se están exportando, es el otro rasgo del imperialismo, ¿sí? Y entonces aparece un mercado de todos los mercados, o sea, del mercado de capital. ¿Cuál es la debilidad de la economía mexicana? Pues esta, porque principalmente hemos sido productores de materias primas, ¿sí? Y el neoliberalismo nos ha regresado a esa fase. Nosotros habíamos obtenido un cierto grado de industrialización, pero con el planta industrial, ¿sí? Entonces se ha reforzado el extremo, ¿sí? En donde nos han estado regresando pues al siglo XIX, ¿sí? En donde éramos básicamente productores de materias primas, y no solo a México, sino a toda América Latina, ¿sí? Eso se ve en todos lados. ¿Qué pasa ahorita con lo que está diciendo López Obrador con el petróleo? ¿Qué pasó con las petroquímicas? No estamos vendiendo petróleo y importando pues los derivados del petróleo. Se los vendemos a los gringos para que ellos otros están vendiendo la gasolina y todo esto. ¿Por qué? Porque nuestras petroquímicas fueron destruidas. Eso es industrializar, destruir la planta profesional. Y con todo, ¿sí? Pero hay una parte donde han sido países coloniales que por eso se decía que subdesarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan una categoría al tipo de los españoles, de que somos tontos, entonces, pues pobres tontitos, ¿no? No es eso, los países coloniales son países explotados por los países como Estados Unidos. Ellos están desarrollados gracias a causa de haber estado explotando a los países, ¿verdad?, coloniales. Entonces, por eso la materialista histórica, es decir, imperio de subdesarrollo y desarrollo, que es una teoría que ellos, o sea, ¿verdad? Y que decir, pues es que ustedes están subdesarrollados porque pues no se han podido desarrollar, están medio tontitos, ¿no? En la rama de capital, nosotros producimos muchas de las
somos importadores de maquinaria, no se produce. Por eso decía Fox, ¿para qué le invertimos en ciencia y tecnología? Dice, si basta con comprar las máquinas, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y hasta ahora, yo les digo, por ejemplo, simplemente en la agricultura, los tractores, les digo a mis compañeros, a los alumnos y a los maestros, ¿quién produce los tractores en México? Nadie. Los llegó a producir DINA Nacional, Diesel Nacional, pero la destruyeron, ¿no? Desapareció la zona de esta ciudad Sagún, que es donde estaban unas plantas de DINA, ¿no? Pero hoy, todo ¿quién lo produce? Ford, National Harvester, ¿no? ¿Verdad? New Holland, o sea, son 4 o 5 empresas monopólicas, países en todo el planeta. Imperialismo, ¿entiendes? Agroquímicos, les digo, los agroquímicos, se trató de crear Fertimex, la desaparición Fertimex, ¿verdad? Al destruir también la petroquímica, ya hay fertilizantes químicos en México, hay que comprarlos, sobre todo el cloruro de potasio, etcétera, etcétera. O sea, les estoy hablando de esta parte que es una parte que yo conozco más, ¿no? Los agroquímicos, ¿quién produce los insecticidas, pesticidas y demás? Son las mismas empresas que producen los medicamentos. La Bayer, la Ciba-Geigy, la DuPont, ¿verdad? La Monsanto. Si no, vean las marcas de los medicamentos y vean las marcas de los que producen los agroquímicos. Son las mismas. Eso que se llama exportar capitales, eso se llama, ¿verdad? División Internacional del Trabajo. La agricultura hoy tiene una división internacional del trabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente los campesinos producían sus semillas. Hoy no las producen, las tienen que comprar en el mercado. Entonces se vuelven dependientes, no solo del mercado, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque las semillas de las hortalizas, ¿quién las produce? Las producen en México. La mayor parte de las hortalizas se importan. Productor de semillas, pero no producir semillas, pero nada más era maíz, frijol, trigo, sorgo y algunas otras gramíneas. Pero al desaparecer Pronas, igual que junto con Fertimex, pues las transnacionales a vendernos. O sea, es un fortalecimiento a un extremo, ¿verdad? Esta fase que yo les acabo de decir, imperialismo. División internacional de la producción, división internacional que conlleva esos monopolios, exportación de capital y una dependencia de los países. Entonces México no es productor de muchas de las cosas que se, ya no digamos para el consumo, sino para todas las otras ramas. Pero la parte más importante es la de capitales, porque mientras no seamos capaces de producir nuestras propias fábricas, producir nuestras petroquímicas es ser productor de capital, de fábricas, ¿sí? Pero si seguimos, ¿verdad?, como en la política anterior, pues entonces vamos a seguir acentuando la dependencia del país y la colonización. ¿Y qué vamos a poder vender nosotros? Fuerza de trabajo barata y materias primas. A eso lleva el neoliberalismo y la globalización, o sea, a regresarnos a esa fase y terminar con la poca industrialización que habíamos tenido. Entonces, no sé si con esto traté de ser muy sintético para explicar dónde estamos con el imperialismo. Maestro, ¿qué encabezado le pone a su resumen? Sí, aquí díganoslo. ¿Qué encabezado? Yo le he llamado a eso el imperialismo global. Bueno, un aplauso al maestro Oscar López. Entonces yo le pregunté a mi maestro de Derechos Humanos, Historia de los Derechos Humanos, que es de Irán, y dice que él estudió su doctorado en Suiza, que tuvo que aprender suizo, inglés, y que nosotros nos criticaba mucho que no podíamos llegar temprano. No es posible que no lleguen temprano, y se enojaba mucho. Hassan Saddam se llama. Le dije, bueno, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿por qué nos dejamos? ¿Se acuerdan del capítulo 2? ¿Cómo lo hacen? Bueno, algo también repite en el capítulo 4. 1. El capitalismo financiero se constituye originalmente nada más como intermediario. Logra convencer a un grupo de personas que ahorren en su banco
Y ese mismo dinero se lo presta a otro grupo de industriales. Ustedes son industriales, ustedes los ahorraron. Y les cobra, por decir algo, 30% de lo que les prestó a los industriales, pero a ustedes les paga el 1%. Y lo demás es ganancia especulativa, es capital especulativo. Pero después ellos le dicen a los industriales o empresarios o a los productores del campo: bueno, yo para prestarte necesito que me compruebes que me vas a pagar. Y entonces préstame tus libros, todo tu historial productivo, de inversión, a quién le vendes, a quién le compras. Y contrato personas que se dediquen a conocer tu cartera. Ellos conocen todo sobre ustedes, que son los industriales o productores del campo. Y entonces llega el momento en que conocen sus debilidades, van con Esmeralda y le dicen: oye, vamos a darle en la torre a Lulú, pero yo voy a ser tu socio. En tu cartera lo vas a meter a tu directorio y él va a decidir junto contigo, entre comillas, qué vas a hacer. Y le dan en la torre a Lulú lo que yo les platicaba que pasó con, por decir algo, con Viana, Coppel, etcétera, etcétera. Se unen y le dan en la torre, la desaparecen. De la noche a la mañana. En diciembre existía Viana, y en noviembre, ¿verdad? Todavía en el Gran Fin existía Viana, y en diciembre, que tenía yo el dinero para ir a comprar, ya no existía. Ya estaba Coppel con un precio superior de lo que vendía ahí. Pero entonces ahora yo ya soy socio tuya. Yo banco Coppel. ¿O cómo se dice? Sí, es Coppel, no banco. Y ahora tú y yo ya somos socios, tenemos más dinero, vamos a financiar una campaña política. Vamos a poner a Marcelo Ebrard. Sí, así se llama mi personaje, no tiene nada que ver con cualquier parecido con la realidad, no tiene nada que ver. Y su hermano, que quede aquí en el directorio, que por cierto se suicidó después, ¿no? Pero no era con Coppel, era con Walmart. Y siendo ya jefe de gobierno, él tiene que aprobar medidas para que yo me haga más rico. ¿Qué medidas aprobó, si recuerdan? Dio los vales de fin de año. ¿Dónde estábamos obligados a comprar? En Walmart. Y creo que también en Comercial Mexicana, si no me recuerdo. Pero solamente en esas tiendas. ¿Era tienda de raya o no era tienda de raya? Porque era parte de nuestro salario, nos obligaban. Entonces con eso yo ya me financio, más todavía. Entonces yo ya tengo un político en un cargo poderoso que va a aprobar medidas legales a mi favor. Bueno, ya tengo un político en el gobierno, ya tengo políticos en la Cámara de Diputados, una senadora para que vote en contra del aborto, aunque sea de Morena, Lili Telles, que ¿es cuota de TV Azteca, sí o no? Sí. Ya tengo a Monreal, que me puede controlar cualquier problema, a favor o en contra. Él puede hablar a favor o en contra. Él para eso lo preparé. Entonces, así lo hacen. Ya tienen políticos a su servicio. ¿Por qué no? O sea, sí nos indigna y nos sorprende que López Obrador haya mandado una iniciativa que favorece a las AFORES. ¿A quién está favoreciendo? Al capital financiero. Una iniciativa que se va a legalizar para que aprueben que nos quiten más dinero a través de comisiones. Una medida legal. Legalizan el despojo. A ver, lleva un juicio en contra de eso, a ver en cuánto te sale.
Y los de Morena todos aprueban a favor, aunque no hayan leído la iniciativa, ni sepan de qué se trata, y vayan a afectar a sus propios hijos, porque eso va a dañar a su propia familia. Entonces, no crean que el capital financiero, esas son sus formas legales, decía el compañero Atenógenes. Tienen formas legales de hacerlo, esas son las legales, pero también tienen formas ilegales. ¿Cuáles? Te mandan matar, pero crean a las mafias organizadas, para lo cual yo ya probé la Guardia Nacional, porque no es incontrolable la delincuencia, pero cuando se investiga el hilo de la delincuencia no es suelta y no opera por su propia cuenta. Son mafias organizadas desde las esferas financieras, muchas de ellas, desde las grandes corporaciones como la Rockefeller, desde la Shell, que dicen que es la que operó toda la mafia de los Zetas. Eso pues está documentado. Que también eran transnacionales. Se hablaba de una italiana transnacional operando en Michoacán, estas famosas, ¿cómo se llaman? Los templarios, y también a estos Mireles, las autodefensas. Lo sacó el EZ porque se acuerdan que cuando el comandante Moisés tronó contra López Obrador, esos también están operados, pero por la CIA, directamente. Las grandes mafias de narcos y de mafiosos de veras están operados desde las grandes esferas de capitalismo financiero aliado con gobiernos enteros, poderosos, pero también ¿cuál es? El ejército, las policías federales, ahora Guardia Nacional, los agentes del Ministerio Público y quieren denunciar a la mafia, levantan el para acabar pronto. Y nada más se ponen tantito uno enojado y al que meten. ¿Sí? Realmente la delincuencia organizada es una delincuencia organizada. Grandes capitales. La poderosa. Si no es así, no podría operar. ¿Cómo podrían los grandes pasar migrantes teniendo el ejército o las grandes cantidades de droga? ¿Cómo todos los aparatos ultramodernos de si no estuviera operado como por la DEA, el FBI, la CIA, todos juntos ahí? Eso está documentado. Hay libros, estoy diciendo porque sí, hay libros, sé que les dije, los archivos oscuros, que mataron, bueno, se suicidó de dos varones, que era un gringo, se ganó un premio Pulitzer y logró que en ese momento el Pentágono reconociera que sí habían distribuido droga a los negros para calmar fuertes. Y luego ya se siguen porque lo usaban para financiarse recursos para combatir a las guerrillas de Centroamérica. Entonces, cuando uno estudia eso, cuando uno lo documenta, se da cuenta que son mafias, operan como mafia y actúan como mafia. Bueno, pues a esa mafia es a la que pertenecen las Afores. O sea, no es fácil combatirlo, tenemos que crear una gran fuerza. Es capitalismo financiero, no quiero espantarlos, pero sí creo que vamos por pasos, paso a pasito. Tenemos que hacer una gran fuerza. Si no logramos una gran fuerza, va a estar en China. No va a ser posible.
Son muchas formas de despojo y ellos tienen muchos mecanismos para eliminar cualquier posibilidad de que les quiten su dinero. Pero se van haciendo conquistas poco a poco, ¿no? Una que yo creo que lo primero que debemos conquistar es la conciencia de los trabajadores. ¿Cómo? Pues dándoles a conocer todo lo que estamos conociendo aquí, ¿no? Y entonces pensé en hacer otro curso, que va a ser, yo creo, a principios de agosto o finales de julio. Pero primero me tengo que ir a descansar un mes, que va a ser todo abril, yo creo. ¿Por qué tengo que descansar? Porque estoy muy cansada, pero dos, tengo que hacer otra tesis. Una tesis porque yo hice 2 maestrías. Una de ellas es de la que me titulé, de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y otra de la SECTIAN, de Periodismo Político. Y porque hace un año que terminé esa maestría y ya debo titular. Entonces debo de hacer esa tesis que va a ser sobre el despojo de los bienes eléctricos. Mafias financieras, el capitalismo financiero, donde están metidos hasta el rey Mataelefantes, Juan Carlos, bueno, cómo despojaron junto con Fox y Calderón al país de sus bienes eléctricos y a los electricistas de su fuente de usuarios de la energía, despojando, bueno, de una parte de nuestro salario indebidos, ¿no? Bueno, tenemos que reflexionar, vamos a reflexionar, pero ahora sí tenemos que concretar un poco más. Puede ser nuestra acción participativa. Y si con una sola acción vamos a poder generar conciencia. Ese es el tema de la reflexión. Júntense con quien más les guste. ¿En cuánto tiempo? Que se repartan los materiales que trajo el maestro Sócrates, ¿no? El maestro Sócrates trajo este folleto. Bueno, este es un resumen. Pero ya algunas compañeras y compañeros que ellos van a sacar copias. La compañera Adriana de la sección 9 de la CENTE va a traer 8 juegos. El compañero Ezequiel va a traer 12. Bueno, 10, porque uno es para él y otro es para Miguel y uno para mí, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, Sonia va a traer 6 juegos. Marisol va a traer 15 juegos. Ya, entonces ya estamos. Bueno, nada más 12, yo me quedo con uno de estos. Y entonces, pues les doy a los compañeros que no les llegan normalmente. ¿Los van a cobrar o no los van a cobrar? ¿Los van a cobrar? No, 5 juegos. ¿A usted no le llega? Bueno, me da uno, Ezequiel. Bueno, no, semana. La pregunta es, ¿van a cobrar las copias, compañeros? Depende de qué. Ezequiel. Por sacarlas y es justo. Bueno, entonces, ¿cuántas copias son? ¿Cuántas hojas? A 50 se cuesta 26 pesos. ¿Tú las consigues a 30 centavos? Ah, que el compañero, ¿no? Sí. 5, 6, 5 y la de 6. Bueno, usted se queda aquí. Bueno, en teoría ya están cubiertos todos, ya nada más traigan 26 para que las compren. Y bueno, compañeros, pues a la reflexión y que le avancemos, aunque sea
un algo a nuestro puntuario. ¿Ya? Pero que pongan. Bueno, a la 1, a las 2. Con quien más confianza le tenga. Bueno, la reflexión es qué acción participativa vamos a hacer y lo vamos a ver. ¿Cuándo? No llegamos a nada. Tenemos que llegar a algo hoy. Hoy tenemos que tomar el acuerdo. O sea, hubo muchas, pero tenemos algo. Que se junten los mismos de la vez pasada. Porque si ya tienen su para concretar algo hoy,